al doctor Guillermo Tiscornia, ex juez en lo penal y económico, y me tendría que decir quién estaba cantando, que justamente lo tuve recién haciéndole una nota de 20 minutos acá en la radio. ¿Quién estaba cantando, doctor? Gana Rafael de Martino por nocaut. Te morí, cuando te diga lo vas a conocer rápidamente. Elio Roca. De Martino gana por nocaut. Bueno, el cantante que acabas de escuchar, que estuvo hace un rato en una nota que le hice, es Elio Roca. 1968, 1970. Exactamente, ahí empezó su carrera, chaqueño, sí. Y triunfó en todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Me escuchás bien, verdad? ¿Está bien la comunicación? Sí, no, perfecto. Bien, no la quememos entonces. Bueno, te tiro 2 títulos y larga nomás. La Corte Suprema restituyó a los jueces desplazados por el kirchnerismo hasta que se realicen nuevos concursos. Vayamos al gobierno. En el gobierno creen que el fallo de la Corte Suprema es razonable y que se ajusta a derecho. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Algo pasa, eh? Bueno, a ver, Rafael, contexto. En primer plano, vamos al contexto jurídico del fallo, por lo menos al voto de los 4 magistrados que votaron en forma casi unánime. No así el doctor Rosenkrantz, que se demarcó. Este fallo nos muestra una extensa perorata discursiva que se sustenta pura y exclusivamente en disquisiciones técnico-jurídicas expuestas con puro sentido argumentativo y decoradas con un exquisito tono doctoral y academicista. Ahora bien, lo que en sustancia que encierra este fallo es un verdadero fraude argumentativo. ¿Por qué digo esto? La Corte lo que dice es: venimos a borrar con el codo, en el 2020, aquello que en el 2018 escribimos con la mano. La Corte pretende relativizar el contexto jurídico de las acordadas 4 y 7 que dictó en el año 2018 y referido específicamente a este tema. La Corte pretende decir con un artilugio argumental de que esas 2 acordadas deben ser interpretadas en forma armónica con todo el ordenamiento jurídico. Pero sucede que la Corte está en su propia trampa, porque si vos lees las acordadas 4 y 7, vas a ver que en las mismas la Corte las analiza la cuestión en función de lo dispuesto por la Constitución Nacional en los artículos 110, 115 y concordantes. ¿Por qué? La Corte lo que establece, o estableció en esas acordadas, es que estos magistrados no necesitaban la venia senatorial, ¿sí? No necesitaban. Explicaron claramente de que la designación estaba correctamente hecha y que inclusive en este caso este traslado, o estos 2 traslados, de los doctores Bertuzzi y Bruglia, no necesitaban de la venia senatorial. Para el día jueves quedó diferido el tratamiento de la acción de amparo interpuesta por el doctor Castelli. Pareciera que todo hace suponer, salvo que haya una sorpresa, que la línea de argumentación va a ser la misma. ¿Por qué te digo, Rafael, por qué te digo esto? Porque no es la primera vez que la Corte retrocede en chancletas, mostrando que este fallo estuvo precedido de un conciliábulo político. Y te lo digo con 2 argumentos, sustento esto en 2 datos objetivos. Primero, que este trámite de per tantum venía a la velocidad de Fórmula 1 cuando comenzó su... Bueno, acordate que la Corte misma le dio 48 horas al Consejo de la Magistratura y otras 48 al Procurador Interino, doctor Casal, para que expusieran sus posturas. Todo hacía presumir que en menos de 72 horas la Corte esto lo iba a resolver, porque la verdad, desde el punto de vista jurídico, no había ninguna complejidad que superar, no había mucho para deliberar. Conociendo la formación de los magistrados, de los cortesanos, evidentemente no necesitaban de 3 semanas para llegar a una conclusión sobre este tema, considerando el segundo dato objetivo, que es el dictamen del procurador, doctor Casal, es más que contundente, ¿entendés? Entonces, sí, señor. parafraseando a César de Pavese,
piensa mal y acertarás, te dije yo en la última entrevista. Lamentablemente los hechos me dan la razón, Rafael. Este fallo es el producto de una especulación política donde más un magistrado cortesano estuvo negociando en tinieblas, ¿sí?, en forma vidriosa con factores de poder político. No hay otra explicación. No hay otra explicación, Rafael, y termino con esto. Sí, sí. ¿Me permitís? Esto es el fin del Estado de Derecho, Rafael. Si los magistrados Bruglia y Bertucci realmente tienen vocación de servicio, lo que debieran hacer, y esto es una modesta y humilde opinión de quien habla, deberían renunciar ya mismo a sus cargos, ya mismo, fundando la renuncia en este verdadero esperpento jurídico que acaba de consagrar la Corte Suprema. Y termino con esto, Rafael, y te voy a dejar que me pregunte lo que quieran. Estos fallos son los que explican por qué la Argentina está segunda en el ranking en el sistema interamericano de derechos humanos en materia de violaciones a todo tipo de garantías. Argentina, gracias a la mala praxis o a la pésima praxis institucional de la Corte, ha recibido por lo menos arriba de una docena de fallos adversos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha sido declarada la responsabilidad internacional del Estado por violación a garantías de ciudadanos argentinos. Y vos sabés muy bien, Rafael, que para poder llegar a la instancia internacional, el caso tiene que haber pasado por el filtro de la Corte Argentina. Y con esto, Rafael, puedo haber respondido a tu pregunta. Estamos charlando con el ex juez federal en lo penal y económico, el doctor Guillermo Tiscornia. Guille, la pregunta que yo me hago, y que tiene que ver con la gente común, con la gente que está escuchando la radio, es ahora los jueces los restituyen a sus cargos. ¿Pueden seguir los procesos contra la expresidenta en forma normal? ¿Cómo es ahora la operatoria de estos jueces? En primer lugar, esto es un engaño a pichanga, porque el fallo encierra una destitución a plazo. Esto es como una cuenta de plazo fijo. Vos por ahora tenés la plata, pero en algún momento te cierro la cuenta. O sea, te abro la cuenta, pero dentro de 2 años quizás te la cierre y pasa a ser titular de la cuenta de plazo fijo otro. Fíjate vos qué disparate. Los jueces están en una situación muy vulnerable, porque hacer provisorios están expuestos a todo tipo de cuestionamientos. Al no hacer un planteo de que no son los jueces naturales de la causa, hacer objeto de recusaciones, pero hay un descalabro peor, Rafael. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Supongamos que dentro de 2 años, una vez que termine el concurso público por oposición al precedente para cubrir esas 2 vacantes, los jueces Pérez y González pasen a ser los titulares porque ganaron el concurso. ¿Qué sucedería? Que los doctores Bruglia y Bertucci deberían retroceder a sus cargos anteriores. ¿Y qué pasó? Que en los cargos anteriores ya hay concursos en trámite y hay gente designada. Entonces esto provocaría un descalabro institucional, porque a su vez los magistrados que pasaron a reemplazar a Bruglia y Bertucci deberían retroceder un escalón para atrás también. Había un retroceso en cadena, y esto realmente es un verdadero desastre, Rafael. No han medido las consecuencias institucionales que este tipo de decisiones trae aparejado. Y por último, Rafael, quiero creer que la Asociación de Magistrados, que tiene su propia personería jurídica, quiero creer que la Asociación de Magistrados va a promover una formal denuncia contra el Estado argentino en la Comisión Americana de Derechos Humanos. Y quiero creer también que la Federación Latinoamericana de Magistrados, que se la ve tan activa en todo el continente latinoamericano, también va a observar este caso argentino y va a promover una denuncia en la instancia internacional, sobre todo en la relatoría que protege la inamovilidad de los magistrados. Espero que esto ocurra, Rafael, espero que esto ocurra. Pero me queda la pregunta concreta. Vos decís que de alguna manera la Corte Suprema quedó bien con Dios y con el diablo, quedó bien con el gobierno y con la clase media o la gente que salió con los banderazos para que la Corte decida a favor de la justicia. Pero la pregunta concreta es la siguiente. Mañana asumen los jueces de nuevo en sus juzgados.
La pueden citar a Cristina, indagatoria, pueden hacer eso, no importa el plazo fijo, o lo que vos me decías, pueden comenzar a hacerlo mañana si quieren. Sí, ellos mañana van a estar en funciones, pero ¿sabes lo que va a pasar, Rafael? Que desde el lado de los defensores, de los imputados, los van a recusar, argumentando que no son los jueces naturales de la causa, que son jueces interinos. Van a empezar a hablar todo tipo de planteos, ¿entendés? Y esto se va a empantanar. Acordate lo que yo te digo. Acordate lo que yo te digo. Vos decís que la Corte Suprema restituye a los jueces y los imputados, procesados, los van a recusar, ¿o que con un amparo, con qué? No, va a ser un planteo recusatorio dentro del mismo tribunal que va a tener que ser resuelto en la Cámara Federal de Casación Penal. Porque ¿qué es lo que se va a argumentar? Es decir, estos jueces son jueces interinos, no son jueces naturales. Es decir, tienen pendiente el acuerdo del Senado. Entonces el argumento de la defensa va a ser, señor, usted no tiene estabilidad, usted es provisorio, usted no puede dictar un fallo definitivo en un juicio oral porque está expuesto a todo tipo de cuestionamiento por la garantía del juez natural. Este es el argumento que van a utilizar las defensas, lo que no significa que vaya a prosperar. Pero mientras tanto, mientras se argumenta y se plantean las recusaciones, el juicio se demora, porque la Cámara de Casación Penal va a tener que resolver y a su vez la recusación va a terminar en a ver, para entenderlo, te lo pongo en el ámbito futbolero. Sí. Te pongo en el banco de suplentes hasta que vuelvan los titulares. Es decir, que son una especie de jueces suplentes, porque hasta que se llama concurso, parece que no fueran titulares. Bueno, digamos, Rafael, para responder en respuesta futbolera, te diría, los jueces, mejor dicho, los futbolistas interinos, o sea, que son los suplentes, juegan el partido, ¿sí? Hasta que vengan los suplentes. Ahora, acá, esto no es acá no rige el reglamento de la AFA. Acá es más complejo. Acá tenés la Constitución Nacional, que establece que los magistrados deben tener garantizada su inamovilidad y para lo cual se requiere la venia senatorial. Y este fallo dice que no la tienen. Este fallo dice que los dos jueces no tienen la venia senatorial. Entonces, van a venir todo tipo de cuestionamientos a la estabilidad de los magistrados. Entonces, esto va a empantanar la situación. Lo que no significa que, en definitiva, se consagre la validez jurídica de todo lo que vayan actuando estos jueces. O sea, quiero decirte que los actos que vayan a hacer estos jueces difícilmente puedan ser objeto de nulidad, ¿sí? Pero, mientras tanto, la defensa tiene un argumento fantástico para plantear el cuestionamiento de que no se trata de los jueces naturales y esto demorar el trámite de los procesos, obviamente. Es decir, que detrás de estos títulos que yo te nombré está la mentira, está la trampa. Bueno, exacto, Rafael. Si vos lees el fallo es un artilugio argumentativo, porque la Corte no tiene forma, ¿sí?, de pretextar o de, mejor dicho, de relativizar las acordadas 4 y 7 que dictó, porque aquellas acordadas están contextualizadas con la Constitución Nacional, con lo cual es falso el argumento que da la Corte en cuanto de que estas acordadas deben contextualizarse con todo el ordenamiento jurídico. Perdón, sí. Cuando dictó la Corte, en el 2018, precisamente hay una elaboración jurídica muy clara, donde la Corte contextualiza la decisión de las acordadas con el texto constitucional, por los artículos 110, 114 y 115. Entonces, digamos que el argumento es falaz, es muy frágil, ¿entendés? Exacto. Te hago una pregunta general, Guillermo. Si todo se cumpliera al pie de la letra, como las leyes, como el ordenamiento judicial lo requiere, ¿nuestra justicia podría ser justicia? Mira, Rafael, el problema es cultural. El problema es cultural, no es de formación jurídica. Nadie discute la formación jurídica y profesional de los magistrados. El problema es cultural. Esto marca un conciliábulo político muy claro. Muy claro. Acá hay una especulación política muy clara porque los jueces tardaron 3 semanas en dirimir una cuestión que desde la complejidad jurídica hubiera bastado menos de una semana para resolverla. Y ahí empieza la sospecha. Piensa mal y acertará. Demoraron 3 semanas
en resolver esto. Cuando Sí. la cuestión, cuando el procurador Casal, le sobraron 48 horas. Es decir, el dictamen enjundioso del procurador Casal lo hizo en 48 horas, Rafael, y es una pieza jurídica extraordinaria en cuanto a su riqueza. ¿Entendés? Entonces, a mí no me venga con el cuento de que tuvieron que trabajar arduamente porque este asunto era de una complejidad extrema. Esto era un asunto lineal, puntual. El objeto del amparo no era un objeto múltiple, era un objeto lineal y simple. No había ninguna complejidad desde el punto de vista conceptual. De modo tal que está demostrado que este fallo, como dijiste vos, pretende de forma salomónica quedar bien con Dios y con el diablo. El problema es que negan un grave retroceso institucional, ¿entendés? Porque a los magistrados se los colocan en una situación totalmente frágil y endeble, y lo que es peor, a los magistrados anteriores, sí, que pasaron a ocupar los cargos de Bruglia y de Bertuzzi, también están en fragilidad, porque llegado el caso van a tener que retroceder dentro de 2 años otro peldaño para atrás, ¿entendés? Se produce un retroceso en cadena, y eso es un verdadero descalabro. Yo pienso siempre, y quizás será porque ya estoy viejo, ¿no? Yo siempre pienso en los jóvenes, ¿no? Que se reciben de abogados, inician la carrera judicial, y ven que los tipos que llegan a la Corte Suprema, los jueces importantes, mediáticos o no importa, ¿no? La mediatez. Pasan estas cosas, ¿cuántos van a abandonar la carrera porque van a pensar que le va a suceder lo mismo o peor dentro de no muchos años, ¿no? Mira, Rafael, yo lo que le diría a los jóvenes que estudian, que vean los análisis y los archivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vean los casos en que la Argentina fue declarada internacionalmente responsable desde la reapertura del sistema democrático. Caso Cantos, caso Berbisky, caso Bayarri, caso Bulacio, caso Espósito, caso Mohamed, caso Fontevecchia, caso D'Amico, caso Kimmel, caso Fernández Prieto, caso Tombeiro, caso Jenkins, caso Romero Félix, y la verdad, Rafael, esto es abrumador. Y estos fallos que recibe en contra de la Argentina en la Corte Interamericana es producto y responsabilidad directa de la Corte Federal Argentina por su pésima actividad de revisión. O sea, Argentina tiene que pagar indemnizaciones millonarias por estas violaciones de ciudadanos argentinos, merced a la pésima praxis institucional de la Corte en todas sus composiciones, desde 1983 hasta la fecha. Entonces, no podés esperar otro resultado. Este fallo, si es llevado a la Corte Interamericana, va a ser pulverizado. Este fallo. ¿Cuál era el fallo ideal? El que debía haber sido, perdón, no el ideal, el que debía haber sido. Bueno, precisamente la respuesta te la da el procurador Casal. El dictamen del procurador Casal lo que consagra es que estos magistrados están correctamente designados, correctamente transferidos, y que no se trabajó el Senado. El dictamen del doctor Casal era lo que correspondía resolver. Con haberse remitido lisa y sanamente al dictamen del señor procurador, esto se hubiera zanjado rápidamente y con corrección y con rigurosidad jurídica. Es decir, ahí tenés la verdad revelada. Vos leés el dictamen del doctor Casal, ahí tenés la verdad revelada, tenés un análisis jurídico exhaustivo, riguroso y que se apega a la estricta verdad, Rafael. Por eso la gente tiene que escuchar esto, así de sencillo como lo estás explicando vos, que el procurador explica que fueron elegidos por concurso, que estaban puestos en su cargo como debía ser, que no había por qué trasladarlos, ¿correcto lo que digo? Y el voto del doctor Rosenkranz en aquel momento, el primer voto en ocasión de la apertura del trámite del Prosaltum, el voto del doctor Rosenkranz es contundente también. Marca la ilegalidad de los traslados. No hay ninguna duda, Rafael. Desde el punto de vista jurídico no hay ninguna duda. Es decir, la Corte Suprema, no recuerdo, en el 2018, dijeron una cosa y en la misma situación de los jueces, hoy dicen otra por una presión política. Mira, Rafael, acordate que los ministros Petracchi, fallecido, y el ministro Boyano, en 1977, votaron por la constitucionalidad
de la ley de obediencia de vida de punto final, que dictó el doctor Alfonsín, y que era la única solución política posible de acuerdo a la coyuntura de la época, y el doctor Petracchi, en el año 2003-2004, con el presidente Kirchner de la Casa Rosada, también giro copernicano, autocontradicción, y borró con el codo lo que escribió con la mano. Es decir, en el 2004 con el codo borró lo que escribió en el 87. O sea, el doctor Petracchi cambió de opinión y dijo, no, bueno, ahora la ley de obediencia de vida y de punto final es inconstitucional. En cambio, el doctor Fay, a mi juicio, junto con el doctor Baqué, ya fallecido, las únicas dos, y también el doctor Bosser, las únicas tres figuras rescatables de la Corte, ninguno de estos tres magistrados jamás hubiera cambiado su opinión. El doctor Fay, materia de derechos humanos, siempre mantuvo imperturbables sus opiniones. Es más, en los casos Arancibia Clavel y en el caso Simón, el doctor Fay votó en disidencia, en minoría, manteniendo su misma postura jurídica que mantuvo en el 87. O sea, el doctor Fay jamás hizo estas cosas, jamás dio un tiro copernicano, jamás cayó en el circuito de autocontradicción. Lo propio el doctor Bosser, lo propio el doctor Baqué. El doctor Baqué, acordate, Rafael, que cuando el doctor Menem tomó la decisión de aumentar la composición de la Corte de 5 a 9, renunció inmediatamente, en disconformidad con esta decisión política. Y el tiempo le dio la razón al doctor Baqué. El tiempo le dio la razón al doctor Baqué. Con lo cual, Rafael, el día de hoy es lamentable. En materia constitucional, para el Poder Judicial es lamentable. Por eso, para ir finalizando la nota, porque son casi las 8, después nos preguntamos, los argentinos comunes, ¿por qué no vienen inversiones extranjeras? Hablando de otro tema que tiene que ver con lo que necesita la Argentina, inversión. ¿Qué seguridad jurídica tenés si en el 87 la Corte Suprema, algunos de sus jueces, no todos, votan a favor de la obediencia de vida, y en el 2003-2004 parte de los mismos jueces, no otros, votan en contra como si algo hubiera cambiado? Realmente es muy difícil. Somos un país, te diría, casi inviable. Mira, Rafael, vos lo dijiste. Estas son las razones por las cuales ningún inversor va a poner los ojos en la Argentina, porque si hay algo que, como bien dijo el expresidente, el doctor Julio María Sanguinetti de Uruguay, si hay algo que caracteriza a la Argentina, a diferencia del Uruguay, es su fragilidad institucional, sin duda. Y el doctor Sanguinetti lo viene diciendo hace mucho tiempo atrás. La fragilidad institucional es una característica muy arraigada en el Estado argentino, en el sistema democrático argentino. Y lo dice una voz autorizada. Nadie, es decir, ¿quién puede controvertir la opinión del doctor Sanguinetti? Es muy difícil, Para controvertir la opinión del doctor Sanguinetti tenés que tener muchos argumentos. Guillermo, cerrá en 20 segundos con algo más que quieras agregar, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por el contacto. Bueno, muy bueno lo tuyo. Te mando un abrazo enorme, Guille. No, Rafael, agradecido por el contacto y estas reflexiones realmente, vos sabés muy bien que mi mejor activo personal es el sincericidio, ¿verdad? Yo no conozco de eufemismos, de hipocresías. Si vos me haces una pregunta, yo te contesto de acuerdo a mi convicción. Es decir, yo no tengo prisa. En mis despachos, en mi pasado despachos judiciales no había ni heladeras, ni freezer, y no había especulaciones políticas. Así me fue también, ¿no? Me consta porque lo he vivido. Así que te mando un abrazo enorme, Guille. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, fue el doctor Guillermo Tiscornia, ex juez federal en el penal